Hola, vamos a comenzar con nuestra reunión. Hoy vamos a ver la Inmaculada Concepción. Vamos a comenzar rezando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, voy a comenzar compartiéndoles la pantalla. Ay. Ok, un segundo. Ok, hoy vamos a hablar sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Como ustedes saben, este es un dogma muy reciente, porque fue proclamado en 1854, es decir, hace nada. Y vamos a ver cómo fue que se fue desarrollando este dogma y sus bases. Bueno, la Inmaculada Concepción de María va a suponer tres aspectos. Uno, la ausencia de toda mancha de pecado. Dos, la presencia de la gracia santificante con las virtudes infusas y dones del Espíritu Santo en María. Y tres, que no tenía inclinación al mal, ausencia de inclinación al mal. Así podemos ver que la Inmaculada Concepción es un misterio, el misterio de la redención de Jesucristo en María perfectamente alcanzado. Es decir, María ha sido la perfectamente redimida hasta el punto de que fue preservada del pecado original. Vamos a explicar todo esto un poco más adelante. Lo que sí es importante decir desde el principio, y esto sucede con todos los dogmas de María, y es que todos los dogmas marianos tienen que verse desde la perspectiva cristológica. Si María tiene los privilegios que tiene, es por su relación directa con nuestro Señor Jesucristo y en función de su misión, en función de Jesucristo. Si es la Madre de Dios, pues claro que está relacionada con Jesús. Si fue virgen, fue también porque Jesucristo no podía nacer de un hombre, como ya lo explicamos, sino que tenía que ser, para que fuera Dios, tenía que ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cómo todos los dogmas marianos están íntimamente relacionados con Jesús y son dados a María estos privilegios en función de su misión de madre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de Madre de Dios. Para los primeros cristianos, pues no estuvo desde el inicio claro este dogma. O sea, en ningún lado de la Escritura dice, María fue concebida inmaculada. No, eso no lo vamos a encontrar. Y más bien, los primeros cristianos, o sea, estamos hablando de los primeros siglos, se dedicaron, como lo vimos en la
cuando hablamos de la maternidad divina, se dedicaron a resolver más bien problemas que surgían con respecto a Jesucristo, a la naturaleza de Jesucristo. Que si Jesús tenía dos naturalezas, si de verdad era Dios o si solo era una apariencia de Dios, si, en fin, ¿no? Unos que acentuaban su divinidad hasta reducir su humanidad a nada, otros que acentuaban su humanidad hasta quitarle la divinidad, etc. Entonces, realmente en los primeros siglos, la atención se centró sobre todo en el tema de Jesucristo, de su naturaleza, hasta llegar a proclamar que era una persona divina con dos naturalezas, etc. Entonces, este fue el tema que más se desarrolló y que más reflexión tuvo, etc. Entonces, la discusión no se daba tanto sobre la santidad de María, sino sobre la santidad de Jesús. Ahora, la proclamación del dogma, dijimos, que se lo dio Pío IX en el año 1854. Entonces, alguno podría pensar, entonces, antes de esa fecha, ¿no se creía en la Inmaculada Concepción? O sea, hasta la fecha en que fue proclamada la Inmaculada, ¿no se creía que María era Inmaculada? Hay que decir a esto que no, que ya esta fe había empezado muchísimo antes, pero también hay que decir que fue como increciendo, fue poco a poco tomándose mayor conciencia de esta verdad de la fe, pero que también pues suscitó polémicas, controversias, etc. Y esto no debe de extrañarnos. Hay que acordarnos que Jesús mismo dijo, antes de partir, ¿no? El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, haciéndoos entender el sentido de todo lo que os he explicado. Es decir, como que Jesucristo nos promete la ayuda del Espíritu Santo para ir poco a poco entendiendo todo lo que ya estaba dicho y escrito. O sea, todo lo que los apóstoles. Acuérdense que la revelación concluye cuando muere el último de los apóstoles. Entonces, ya con la muerte de San Pablo, pues se acaba lo que es la revelación. Entonces ya todo quedó dicho, todo quedó escrito, pero no necesariamente todo quedó entendido desde el principio. Y esto lo vimos pues con todas las herejías que se fueron dando, lo hemos visto con cada uno de los dogmas que se han dado. Vamos a comenzar entonces, en primer lugar, como siempre, ¿qué dicen las escrituras de María? O sea, la Inmaculada Concepción, ¿en qué escritura, o sea, en qué pasajes de la Sagrada Escritura se encuentran sus bases? Bueno, el primero está en Génesis 3:15, ya hemos hablado de este pasaje, en que dice, pondré enemistad, ¿se acuerdan? Es después de que Adán y Eva han caído, viene Dios, se aparece Dios y ya le pregunta a Eva, le pregunta a Adán, etcétera, y le dice Eva, pues la serpiente me engañó, y entonces Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Está esta traducción, pero también hay otra traducción que, digamos, se aplica todavía más a María, más directamente a María, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. De cualquier manera, está claro que María ha sido vista desde siempre como la que pisa la cabeza de la serpiente. Es decir, va a haber una enemistad total
de María con el mal. El mal nunca la tocó. Y otro pasaje, y el más importante, es el de Lucas 1:28, cuando el ángel, ¿se acuerdan? Estamos hablando del momento de la anunciación, en que el ángel se le aparece a la Santísima Virgen y la saluda. Dios te salve, llena de gracia. Como hemos dicho, esta expresión de llena de gracia se traduce en una palabra griega que es charitomene, la cual es un participio pasivo. Es decir, para decir, se puede traducir con mayor exactitud, llena de gracia, más bien debería de decir hecha llena de gracia o colmada de gracia, lo cual pues indicaría claramente que se trata de un don de Dios a la Virgen, porque es la hecha llena de gracia o la colmada de gracia, es decir, no es algo que María tiene por mérito propio, sino que es algo que se le ha dado. Y también este término expresa una gracia perfecta y constante, o sea, una gracia que es duradera. El mismo verbo en el significado de colmar de gracia va a ser usado por San Pablo en la carta a los Efesios cuando está hablando de la abundancia de gracia que Dios concede a través de Jesús. Bueno, pues María recibe es colmada de gracias como primicia de la redención, como la primera redimida. Y fíjense que así se puede aplicar a María una oración que está en el Cantar de los Cantares 4:7, que dice: toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto alguno en ti. María realmente es la mujer toda hermosa en la cual no hay ningún defecto. Bueno, estos dos son los pasajes de la Sagrada Escritura en los que se va a basar este dogma. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos, siempre decimos que por un lado está la Sagrada Escritura, pero que también es muy importante para la fe todo lo que es la tradición y el magisterio de la Iglesia? Vamos a ver qué dijeron los primeros padres, los santos padres de la Iglesia, qué dijeron desde los primeros siglos. Fíjense, desde el siglo II, sé que estamos hablando de 100 y cacho, después de Cristo, hay fórmulas que indican en que los padres asocian a María con Eva, diciendo que María es la nueva Eva y Cristo el nuevo Adán. Y los asocian en su lucha contra el pecado y contra el diablo. San Justino y San Ireneo, por ejemplo, contraponen a Eva vencida y con María como vencedora. San Justino, San Ireneo, Tertuliano, San Cirilo de Jerusalén, es decir, muchos, comparan a la Santísima Virgen con Eva antes del pecado original, de cómo era Eva antes de que ella hubiera pecado. En el siglo IV, los santos padres, exaltan sobre todo la santidad de María, ¿no? Dicen que María es la toda santa. San Efrén, por ejemplo, dice que entre todos los seres humanos, solo Cristo y María están exentos de toda mancha de pecado. San Hipólito dice que María es tabernáculo exento de toda corrupción. Orígenes dice: la Inmaculada entre inmaculadas, nunca afectada por la ponzoña de la maldita serpiente. San Ambrosio dice: vaso celestial, incorrupta, virgen inmune por gracia de todo pecado.
San Agustín la llama la toda santa. En fin, así podemos ver cómo a lo largo de los siglos van hablando, no sé, Máximo de Turín en el siglo V, dice que habla de la gracia original de María, hablan otros del don de la primera creación en cuanto a que fue creada en gracia original. Y ya en el siglo VII, es decir, en el año 600, ya hay una fiesta de la concepción de María, que subrayaba la intervención de la Santísima Trinidad para preparar la habitación de su Hijo. Y esta fiesta se va extendiendo por toda Europa. Pascasio en el siglo IX dice que para que Cristo careciera de pecado original, se requería que también María estuviera libre de él. Y vamos a ver ahora un como recorrido histórico de cómo se va, cómo se va a lo largo de la historia, se va creyendo, se va formulando este dogma, esta creencia, hasta que se llega a la proclamación del dogma. Entonces, podemos decir que en los primeros 11 siglos hay una tranquila aceptación de esta, que es una creencia piadosa. Todavía no es dogma, simplemente es una creencia que se cree y que es generalmente creída. Entonces, como que es una aceptación muy tranquila. Como vimos, los más antiguos padres de la Iglesia ya la llamaban, la comparaban con Eva, decían que pues tenía una inmunidad de pecado, la proclamaban la toda santa, ya algunos hasta creen que en el siglo V ya se celebraba la fiesta de la concepción de María, pero que era llamada no concepción de María, sino que era la concepción de Santa Ana. Es decir, que Santa Ana había concebido, o sea, la que cuando concibió a María, María había estado concebida sin pecado. Hay, o sea, el documento que se tiene más antiguo es uno compuesto por San Andrés de Creta, que ya escribió en el siglo XVII, no 17, 7, himnos para esta fiesta, ¿no? Para esta fiesta de la concepción que era la concepción de Santa Ana. En España ya se conmemora su fiesta desde este siglo y 2 años después ya esto aparece como solemnidad en los calendarios de Irlanda y bajo el título ya no de concepción de Santa Ana, sino concepción de María. En el siglo IX ya es celebrada esta fiesta en Nápoles, Sicilia, en tiempos del emperador Basilio, que estamos hablando de, él vivió entre el 976 y 1025, la fiesta de la Concepción de Santa Ana ya pasa a figurar en el calendario oficial de la Iglesia y del Estado de todo el imperio bizantino. En el siglo XI también aparece esta conmemoración de la Inmaculada en Inglaterra y luego en Francia. ¿Ven cómo poco a poco se va como extendiendo y ya se festeja, aunque no ha sido proclamado el dogma, ya se festeja esta fiesta de la Inmaculada Concepción. Y esto ha sido durante los primeros 11 siglos. Entonces, por eso se decía que los 11 primeros siglos fueron de pues, una piadosa aceptación y tranquila aceptación. No hay, o sea, como que no hay querellas por esto. Sin embargo, en el siglo XII y XIII empieza a haber una oposición en Occidente. ¿Por qué ahí empiezan estas controversias? Porque todavía no se ha desarrollado en su totalidad la teología respecto o sea, hay ideas que todavía no estaban totalmente desarrolladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía, o sea, sí estaba claro que Jesús es santo,
¿Pero por qué santo? Porque estaba unido hipostáticamente al Padre. Es decir, Jesús, o sea, la persona de Jesús es una persona divina y por lo tanto era una persona totalmente santa en la que no cabía mancha de pecado, ¿no? Pero se decían, oye, pero pues María no tiene unión hipostática, ella no es una persona humana solamente. Entonces estaba esta situación. Además, todavía, pues no existía todavía el concepto, o sea, como que la gracia, el concepto de gracia, todavía pues seguía desarrollándose en la teología, lo mismo que todo lo que es el pecado original, ¿no? Seguía, pues los teólogos seguían, pues, reflexionando sobre esto y como aclarando estas doctrinas. Y también toda la teología de la redención, es decir, de la salvación, toda la teología de la salvación, también estaba en proceso. Entonces se decía, y esto es cierto, que todos necesitamos, o sea, la necesidad de redención es universal. Todos los hombres necesitamos ser redimidos. Y esto era claro y viene, San Pablo lo dice, ¿no? Y si ustedes leen, pues sí, el Nuevo Testamento, viene claro, no sé, que sí, en diferentes formas se dice que todos los hombres necesitamos de ser redimidos y que todos hemos pecado y no solo pecamos una vez, sino 7 veces, ¿no? No solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, se tenía claro la necesidad de la redención, ¿no? Entonces, si María tenía que ser redimida y María había, pues, nacido antes de Cristo, pues, ¿cómo esto que se le aplicaba la redención? Entonces, no estaba claro. Entonces, pues, empiezan a oponer teólogos muy importantes, teólogos que son fundamentales al dogma de que María era Inmaculada Concepción, es decir, que no había tenido pecado original. Pero fíjense, desde San Bernardo, por ejemplo, que es un amantísimo, o sea, que ama muchísimo a la Santísima Virgen, que le escribe cosas preciosas de la Santísima Virgen, también para él, pues, dado que María había sido concebida, fíjense, Cristo había sido concebido por obra del Espíritu Santo, es decir, sin acto sexual, sin concupiscencia, mientras que no, María había sido concebida de Santa Ana y San Joaquín, había habido un acto sexual y por lo tanto consideraban que al haber nacido de una generación natural, se le había transmitido también la concupiscencia, ¿no? De la carne, o sea, la concupiscencia, la triple concupiscencia. Y entonces no podían pensar que María hubiera sido concebida sin pecado original. Y también, pues, Santo Tomás mismo, que es sobre el que se ha basado con toda, pues, la teología moderna, gran parte de la teología es como que el santo más importante teológicamente hablando, también San Alberto Magno, es decir, hombres muy santos y teólogos muy importantes venían a decir que Cristo viene a salvar a todos. Entonces, si María no tenía pecado, pues Cristo no la iba a salvar y no podía ser salvada. Entonces, pensaban que más bien había sido santificada después de su, pues no sabían si antes del nacimiento, etcétera. O sea, no acababan de clarificar. Sin embargo, en el sensus fidei, es decir, la creencia de los fieles, del común de los fieles, era que María era inmaculada. En el siglo IV viene una reacción grande en favor del dogma.
Por ejemplo, Edmero dice que la condición de María debe corresponder a su dignidad de Madre del Redentor. Entonces dice, si María es Madre de Jesucristo, ella también tiene que haber sido, tiene que corresponder su dignidad, su santidad a la de Jesucristo, ¿no? Para poder, o sea, Cristo no puede estar en contacto, siendo Dios, con una persona con pecado. Y luego, entonces, Escoto es el que pone los fundamentos para deshacer esas dificultades que encontraban algunos, como habíamos dicho, como Santo Tomás, San Bernardo, etcétera, en poder decir que María era inmaculada concepción, o sea, que era inmaculada desde su concepción. Y él dijo una famosa fórmula en la que dice, Dios pudo, es decir, Dios que es Dios todopoderoso, pudo haberla hecho concebida sin pecado, convenía. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Cristo, o sea, la madre, o sea, Cristo iba a estar en sus entrañas, iba a nacer de ella, sí del Espíritu Santo, pero también su parte humana de ella. Entonces convenía. Y por lo tanto, sí, pudo y convenía, por supuesto que lo hizo. Y además desarrolla la idea, fíjense, desarrolla esta idea, pero como una opinión, en la que dice que él piensa que se puede dar una redención preservativa y que esta redención sería más perfecta, es decir, de quien te preserva del pecado. ¿Se acuerdan? Santa Teresita también decía eso, ¿no? Que ella decía, ¿no? Que a quien se le ha perdonado, mucho ama. Que se le ha perdonado, poco, poco ama. Y ella decía, a mí se me ha perdonado todo, porque yo podría haber sido peor que miles de pecadores. Pero a mí Dios me concedió, me preservó de todas esas caídas. Entonces yo, digamos que fui, pues sí, yo no pequé, pero porque Dios me preservó de pecar. Si no me hubiera preservado, yo hubiera caído y peor que todos estos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando todavía imaginen el siglo, estamos en 1266, 1308, o sea, principios del siglo XIV. Él dice, pues, convenía que la Madre de Dios fuera liberada anticipadamente por los méritos de Jesucristo, es decir, María recibió la redención de Jesucristo, pero de una forma anticipada, de lo que luego él padecería en la cruz y quedaría preservada del pecado original en atención a los méritos de Jesús, de una manera anticipada. Y esto, pues, él lo lanza como una idea, como una opinión, empieza de ahí a difundirse por todo el ámbito cristiano y poco a poco, pues más personas consideran que esto es lo correcto. En el siglo XV, siglo XVI, se va propagando todo lo que es la fiesta, la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, y ya en muchas ciudades se celebra, y naciones enteras se celebra esta fiesta. Y es más, por ejemplo, en las Cortes catalanas hay un decreto en el que se pena con el destierro perpetuo a quien públicamente atacara este privilegio de María. Entonces, no solo ya se empieza a celebrar esta fiesta y se empieza a conmemorar en muchas ciudades la Inmaculada Concepción, sino que también empiezan como a defenderla de una manera como mucho más tenaz, como por ejemplo que quien dijera que no estaba de acuerdo con este privilegio, pues iba a ser desterrado de las tierras catalanas.
El magisterio de la Iglesia, ahora sí que no tarda tanto en pues darle razón a los defensores del dogma, y el Papa Sixto IV proclama una bula en 1477 en la que ya aprueba él, ya de una manera universal, la fiesta de la Concepción de María. Y no solo dice, la proclama como oficial esta fiesta, sino que además la enriquece esta fiesta con muchas indulgencias. Entonces, como que pues, está dando a entender de que pues, hay que adherirse, ¿no? Como que es una solemnidad especial, es una misa especial esta. Y fíjense que equipara las indulgencias que da de la fiesta de la Inmaculada Concepción con la de el Santísimo Sacramento. O sea que sí le da una gran importancia a esta fiesta. Para finales del siglo XV, sin embargo, la disputa de la Inmaculada Concepción sigue habiendo una gran disputa, ¿no? Están unos que se llaman los inmaculados, o sea, que están a favor de la Inmaculada, y otros que se llaman los maculados, es decir, que están en contra. Y se han levantando tanto los ánimos, se han enardecido tanto los ánimos, que el Papa tiene que publicar una constitución en la que prohíbe, fíjense, bajo pena de excomunión, a los que llamen herejes a los del otro bando. Es decir, él no dice, no proclama el dogma, pero sí dice que van a excomulgar a los que llamen herejes, a los de un bando o a los del otro. Es decir, si yo que creo en la Inmaculada digo que es hereje el que no cree, lo voy a excomulgar. Y lo mismo al revés, los que dicen que no, a los que sí. En fin, por ejemplo, aquí está dice, a la verdad, no obstante celebrar la Iglesia, esto es lo que dice este Papa, ¿no? El Papa Sixto IV. A la verdad, no obstante celebrar la Iglesia romana solemnemente pública la fiesta de la Concepción de la Inmaculada y siempre Virgen María, y haber ordenado para ello un oficio especial y propio, hemos sabido que algunos predicadores de diversas órdenes no se han avergonzado de afirmar hasta ahora públicamente en sus sermones al pueblo, por diversas ciudades y tierras, y cada día no cesan de predicarlo, que todos ellos creen y afirman que la Inmaculada Madre de Dios fue concebida sin mancha de pecado original. Entonces, él dice que hay muchos que están afirmando públicamente que aunque se ha dicho que se ha dado esta fecha, esta fiesta y demás, hay muchos que afirman que los que dicen esto cometen pecado, pecado mortal y que son herejes. Y entonces él dice, nosotros, por autoridad apostólica, a tenor de la presentes, reprobamos y condenamos tales afirmaciones como falsas. Es decir, a todos los que decían que cometían pecado original por afirmar que la Santísima Virgen era inmaculada y que entonces eran herejes y que cometían pecado original, el Papa les dice, reprobamos y condenamos tales afirmaciones como falsas, erróneas y totalmente ajenas a la verdad. Entonces, y él dice, les dice que esto aún no está decidido por la Iglesia romana y la Santa Sede. Entonces, ninguno de los dos puede estar diciendo al otro que es hereje. Después, por esta época, ya festejan la Inmaculada Concepción en muchas universidades, por ejemplo, Oxford, Cambridge, Sorbona, y, por ejemplo, la Sorbona, en 1947, hacen un juramento que todos sus docentes, todos
los docentes tienen que hacer un juramento con voto de defender perpetuamente el misterio de la Inmaculada Concepción. Y que quien no esté dispuesto a hacer este juramento, pues los van a excluir de sus cuadros de docentes, ¿no? Y lo mismo hicieron las universidades de Colonia, de Maguncia y de Valencia. Todo esto estamos a principios del siglo XVI. El Concilio de Trento también, en el Concilio de Trento no se habla directamente sobre María, pero sí hablan mucho sobre el pecado original, ¿no? Es un concilio que sí pone, pues ya muchas, sí, ya aclara muchas cosas sobre el pecado original. Y ahí se dice que el Sagrado Concilio declara que no es su intención incluir en este decreto, es decir, en el decreto en el que están hablando del pecado original, no es su intención incluir en este decreto que trata sobre el pecado original a la Inmaculada y Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, y que deben seguir observándose todas las disposiciones del Papa Sixto IV. Sin embargo, esta todavía es una piadosa creencia, piensen, todavía no es un dogma, sigue suscitando polémicas y los papas tienen que seguir interviniendo. Así, el Papa Pío XV condena a Bayo por afirmar que Nuestra Señora había muerto en consecuencia del pecado original. Y, bueno, sigue todavía habiendo algunas disputas. El siglo XVII, digamos que ya es, y los siguientes, como que se va consolidando esta creencia. Por ejemplo, en 1617, la Universidad de Coimbra le escribe al Papa y le pide que por favor ya, y le manifiesta que ellos creen y están convencidos de la Inmaculada Concepción de María. Ese mismo año, Pablo V decretó que nadie se atreviese a enseñar públicamente que María Santísima tuvo pecado original. Y lo mismo hizo Gregorio XV. También la Universidad de Granada se compromete con voto de sangre a defender la Inmaculada Concepción. Es decir, ellos se comprometían a dar su vida y derramar su sangre si fuera necesario para defender este misterio. Entonces, a partir del siglo XVII se van multiplicando las corporaciones, las asociaciones, tanto religiosas como civiles, incluso estados, que van adoptando a la Santísima Virgen Inmaculada como patrona suya. Tanto es así que, por ejemplo, el rey de Portugal, Juan IV, proclama a Nuestra Señora de la Concepción la patrona de todos sus reinos y señoríos. Además, hace acuñar monedas de oro y plata con su imagen y ordena que en todas las entradas de las ciudades, de villas, de cualquier lugar, haya una laja de piedra con la inscripción en la que se dice que el pueblo portugués tiene fe en la Inmaculada Concepción. Es increíble, ¿verdad? Cómo personas, reyes, sociedades, universidades, defienden la fe que ellos consideran que es la correcta. A partir, como decimos, del siglo XVII, emperadores, reyes, cortes, empiezan a pedir con insistencia que se haga la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. El Papa Urbano VIII crea la Orden Militar de los Caballeros de la Inmaculada Concepción a solicitud del duque de Mantua y de otros príncipes. Sin embargo, digamos, el acto más importante que va a salir de la Santa Sede en el siglo XVII es una bula del Papa Alejandro VII, en donde ratifica y renueva las constituciones que ya había a favor de María Inmaculada y
impone penas graves a quien enseñe una opinión contraria. En 1713, Felipe V de España, las Cortes de Aragón, las de Castilla, piden a Clemente XI que por favor ya haga la definición solemne. Y así también los obispos españoles, las universidades, todos los de España le escriben a Clemente XII en 1732 que por favor que ya proclame el dogma. En el pontificado de Gregorio XVI, también vuelven a pedir esto. Y por fin, cuando ya está en la sede apostólica Pío IX, se elevan más de 220 peticiones de cardenales, de obispos, de arzobispos, sin contar órdenes religiosas y sin contar otras peticiones en las que les piden que por favor ya se haga la definición dogmática. Entonces, Pío IX, en 1949, escribe a todos los obispos, arzobispos, patriarcas de la Iglesia, que en ese entonces eran unos como 750 que había, que por favor le digan, pues qué, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? Y entonces, ¿qué piensan sobre la Inmaculada Concepción, no? Y él recibe unas 600 respuestas, que realmente puede decirse que era la totalidad del clero, porque entre las cartas que se pierden, los obispados que había, estaban vacantes, etcétera, pues realmente casi prácticamente todos les responden y todos manifiestan, menos 5, todos manifiestan unánimemente que la fe de su pueblo es favorable a la Inmaculada Concepción. Y estos 5 no dijeron que estaban en contra, sino simplemente dicen que estaban dudosos en cuanto que fuera oportuna la declaración del dogma. Y pues con esto se afirma la creencia, que es una creencia universal de la Iglesia, y por lo tanto ya como que la causa está juzgada. Y así Pío IX define solemnemente el 8 de diciembre de 1854, con la bula Ineffabilis Deus, el dogma de la Inmaculada Concepción, que coloca ya a la Inmaculada Concepción en uno de los artículos de la fe. Es decir, ya es un dogma de fe, es algo que todos los católicos, si no se quieren considerar herejes, tienen que creer. Y él dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina de que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, fíjense, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Esta doctrina fue revelada por Dios, es decir, no es una doctrina que yo me estoy inventando. Acuérdense, toda la fe de la Iglesia no es algo que los papas se inventan, sino es algo que en un momento dado los papas ven que sí está en la revelación y que pueden asegurar como de fe, como de que Dios lo reveló así, basados, como decimos, en las Escrituras y también en la tradición de la Iglesia, que esto es una doctrina que fue revelada por Dios y que por lo tanto debe ser firmemente y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se habla que María es preservada por un privilegio que es dado por Dios, que Dios es omnipotente y que Él puede hacerlo si quiere. Y este es un privilegio y es una gracia muy particular porque va a ser en atención a los méritos de Cristo. Es decir, Cristo es
el salvador del género humano, y por sus méritos, María es preservada, inmune de toda mancha de pecado original. Y fíjense que esto es muy bonito, o a mí se me hace muy bonito, cómo esto se proclama el dogma en 1854. Cuando la Santísima Virgen se le aparece a Bernadette Soubirous, ¿se acuerdan? Cuando la Virgen se aparece en Lourdes, a Santa Bernardita, que es una niña analfabeta, no sabe escribir, no sabe leer, tiene, en sus 14 años conoce apenas lo del el catecismo mínimo. Ella asegura haber visto a la Santísima Virgen en 18 ocasiones y le piden que pues, le diga su nombre, ¿no? Cuando va con el párroco de su pueblo, pues le pide, el párroco le pide, pues dile que te diga su nombre. Y ella en varias ocasiones va y le dice, por favor, señora, dime cómo te llamas. Por fin, creo que es en la última aparición, la Santísima Virgen le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y Bernadita, que jamás ha oído ese nombre, se va repitiendo por todo el camino, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ya, esto es, digamos, parte por lo que ya el párroco, pues cree, pues dice, no, esta niña no tiene ni idea, si apenas los sacerdotes estamos enterándonos, piensen que no existían las redes sociales, ni el internet, ni todo esto, todo era, se mandaban cartas por barcos, se mandaban por a caballo, etcétera, pues apenas estaban conociendo todo esto, ¿no? Telégrafo, etcétera. Entonces, es muy bonito cómo la Virgen misma se declara, yo soy la Inmaculada Concepción. Ya el dogma estaba proclamado, pero esto es hermoso. Y vamos ya por último, me voy rápidamente, a hacer algunas reflexiones de qué significa esto de la Inmaculada Concepción. Bueno, primero hay que decir que este privilegio recae sobre toda la persona de la Santísima Virgen. O sea, María es purísima en cuerpo y alma, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Entonces, María es toda pura en cuerpo y alma. Ella estuvo exenta de pecado desde el primer instante de su concepción. Es decir, en el momento en que fue concebida, ella estuvo exenta de todo pecado. Y no solo no tuvo pecado original, sino que nunca cayó bajo el poder del mal. Nunca cometió ni el más leve, ligero atisbo así de pecado. María nunca pecó. También, aunque el dogma lo dice de forma negativa, es decir, que está exenta de toda mancha de pecado, en forma positiva se podría decir que posee la plenitud de la gracia, ¿no? Así como no tiene pecado, pues también es la llena de gracia. Aunque el dogma directamente no dice sobre las consecuencias del pecado, es decir, el dogma no dice así claramente, María no tuvo la concupiscencia. No lo dice el dogma así literalmente. Sin embargo, pues es como que entra dentro del dogma que pues estuvo libre de la inclinación al pecado. O sea, María no tenía esa inclinación que nosotros tenemos al pecado. Si era libre, sigue siendo una persona libre, ella podría llegar a pecar, pero no sentía esa inclinación que nos vino con el pecado original. Este privilegio de María de ser inmaculada, acuérdense, es en atención a los méritos de Cristo, no es en atención a sus méritos. María nace sin pecado, pero no porque no necesitara redención. Ella, como cualquier criatura, necesitaba la redención. Simplemente fue redimida con anterioridad, en previsión a la redención de Cristo, en previsión a sus méritos. Es decir, tuvo una redención preservativa. También, pues, ya lo hemos comentado, pues Jesús se le merecía una digna morada. Y él tuvo la capacidad, la posibilidad de prepararse esa morada. Y pues así lo hizo con su madre, se preparó una morada digna. Fíjense que su morada digna no era un palacio,
su morada digna era un alma sin pecado, un alma sin mancha. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere tantas cosas de nosotros, a lo mejor que nos vayamos de peregrinaciones o que tengamos una virgen hermosísima, carísima. No, a lo que Dios le importa es que haya una morada digna en nosotros. Y la morada digna es un alma sin pecado. Entonces, si se dan cuenta, pues esto también es una motivación cristológica. También hay que decir que Jesús fue concebido sin pecado por virtud propia, es decir, por su unión hipostática, ya lo habíamos comentado, su persona era divina, aunque tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, la persona era divina, por lo tanto no podía tener ningún tipo de pecado. En María, esta santidad, esta concepción en santidad no es por virtud propia, sino por los méritos y gracias de su Hijo, de la redención de su Hijo. Y pues fue una gracia dada para que estuviera al servicio de la redención. Y se puede decir que la gracia esta de María de nacer inmaculada, pues está en proporción con su misión. María tuvo una misión única que nadie más va a tener. Y por esa misión que recibió de ser la Madre de Dios, es por lo que se le da esta gracia. Se puede decir que ella es el miembro de la Iglesia que ha conseguido vivir en la gracia siempre y que por lo tanto ha alcanzado el ideal que Dios había pensado. Ese ideal con que Dios formó al género humano, nuestros primeros padres, sin mancha de pecado, pues María es la que tiene, es la que reproduce esa imagen perfecta, esa imagen del ideal que Dios tenía, de cómo debe de ser el ser humano. Y así podemos decir que el mal no es el fin de la vida humana. Al contrario, Dios lo que quiere es la santidad de la persona, lo que quiere es salvarnos, lo que quiere es que vivamos, ahora también nosotros, libres de pecado. Bueno, con esto terminamos y vamos aquí a dejar de grabar para ver si hay alguna duda. Espérenme 2 segundos. Vamos a detener.